Cuando Estados Unidos bombardeó Vietnam en la década del 60, además del severo daño ambiental que eso debe haber provocado, hubo un comportamiento animal que empezó a llamar poderosamente la atención. El búfalo de agua, que habituaba esa zona, empezó a mudarse, debido al bombardeo, a campos de flores de amapola. Lo cual empezó, como digo, a llamar la atención porque los búfalos de agua no tienen nada que ver con las amapolas. De hecho, no les gustan para nada. Y el error era tratar de comprender a la amapola como alimento del búfalo y en realidad las flores de amapola segregan una serie de sustancias que, ingeridas en una cierta cantidad, pueden provocar efectos psicoactivos. Es decir, los búfalos estaban estresados por el bombardeo y se iban a los campos de amapola a consumir estos efectos psicoactivos para tratar de relajarse. Imagino que también estarán al tanto del conocido ejemplo de los gatos y su hierba gatera, la cual ingieren, se la frotan y les genera un estado de euforia, el cual a veces les hace reproducir sonidos similares a cuando están en celo. ¿De qué estoy hablando? Bueno, yo sé que es domingo a las 10 de la mañana, pero a mi entender no hay día ni horario para enterarse de que los animales también se drogan. Así que en este nuevo episodio del consultorio de preguntas existenciales me pregunto y les pregunto a ustedes por qué se drogan los animales. El señor Charles Darwin, el padre de la teoría evolutiva más aceptada, empezó a observar este comportamiento aditivo en los animales hace ya más de 200 años en media docena de especies. En los años 70 esa cantidad se amplió a 40 especies y hoy por hoy, entre todos los etólogos, está absoluta y totalmente aceptado que todos los animales se drogan. El gran misterio es entender por qué. Está claro que es imposible meterse en la cabeza de los animales, también teniendo en cuenta que es muy diferente el cerebro de un insecto que el de un mamífero. En cuanto a los humanos, diversos estudios decretan que tiene que ver con la atracción por lo desconocido. Las drogas nos asoman a otra realidad, es una metáfora que podemos encontrar en Alicia en el País de las Maravillas. En los humanos muchas veces se utiliza para desentrañar algunas dudas o preguntas existenciales como por ejemplo la muerte, los orígenes o cuestiones más abstractas. Está claro que con los animales esto no tiene nada que ver y que se utiliza más como una cuestión experimental, sensorial y física. No sé si podrán recordar que hace poco hablábamos de animales venenosos y hablé del escarabajo bombardero, que acumula veneno en una cavidad especial colocada sobre su lomo. Las hormigas ganaderas capturan y secuestran al escarabajo bombardero, se lo llevan al hormiguero, donde lo cuidan, lo limpian y lo alimentan. El vientre del escarabajo va exudando algunas gotitas de una sustancia aditiva que las hormigas van chupando en grupo. Los chimpancés, habrán visto en alguna película, imitan más a los humanos, por ejemplo, con el consumo del tabaco. Lo que quiere decir que no se debe a una cuestión evolutiva que los animales se droguen, sino que tiene que ver, como dijimos antes, con una cuestión más experimental y sensorial. Lo que sí está claro es que en cuanto a las plantas sí se debe a una cuestión evolutiva. La guerra por la supervivencia, la defensa biológica de las plantas contra los animales, sus predadores, generando sustancias químicas que repelan a estos animales. Pero estos componentes no siempre generan repulsión. Como bien sabemos, el cerebro es pura química y si encuentra una molécula de una planta parecida a un neurotransmisor, bueno, le resulta irresistible porque le altera. El señor Giorgio Zamorini, autor del libro Animales que se drogan, sostiene una teoría no muy comprobada, pero interesante. Si aparece un depredador y vos estás medio colocado, las posibilidades de que te cases son muchísimo más altas. Con lo cual se pregunta
por qué los animales decidirían por mera voluntad consumir estos principios activos cuando les hace perder la capacidad de reacción, la base de la supervivencia. El señor Giorgio dice que salirse de comportamientos básicos ya conquistados, dormir, alimentarse, reproducirse, tiene sus costes, pero a la vez abre nuevas posibilidades adaptativas. Quizás esos animales no van en busca directa de ese principio psicoactivo, sino que van en busca de las propiedades medicinales o alimenticias de la planta o de lo que se esté ingiriendo, pero en el medio se topan con estos principios psicoactivos y sí, les gusta. Ya hablamos de los búfalos de agua, del gato y su hierba gatera, de las hormigas ganaderas, de los monos. La Universidad de Harvard sostiene que el 95% de los monos les gusta el tabaco, sustancia que es igual de aditiva para ellos que para nosotros, los humanos, y que este estudio también demostró que todos los monos se terminaban de fumar su cigarrillo, al punto de que había varios también que se terminaban quemando los dedos por intentar fumarse el filtro. Las moscas. En el caso de las moscas tiene que ver con su relación con las setas, los hongos, los cuales desprenden un líquido que las moscas lamen y les produce un estado de atontamiento y relajación casi total, al punto de que no es nada positivo para su supervivencia. Tal es el estado de relajación que se terminan convirtiendo en blanco fácil para los sapos, sus predadores, que a su vez ingieren las moscas drogadas porque también les provoca este efecto de atontamiento y relajación. Las cabras. Se cree que las cabras son los animales más viciosos de todos. Es gracias a ellos o por culpa de que el humano terminó descubriendo un montón de sustancias que luego con el tiempo también fuimos ingiriendo nosotros, como por ejemplo el café. Varios cuentos populares relatan cómo el humano observaba este comportamiento extraño y frenético de las cabras luego de consumir bayas de café, y es por eso que luego el humano también terminó ingiriéndolo. Yo esto no lo sabía, así que les doy las profundas gracias a las cabras por el café de todas las mañanas. En Etiopía y Yemen también las cabras mastican ávidamente las hojas de cat, una planta con propiedades euforizantes, una pasión que también comparten con los habitantes de la zona. Los wallabies en Australia invaden los campos de adormidera, se colocan y empiezan a andar en círculos hasta que caen tendidos en el suelo desmayados. Si tenemos en cuenta que el 50% del opio cultivado legalmente en el mundo se encuentra en Australia, entonces el problema de los wallabies debería ser tomado más en serio. Este ejemplo me encanta. Los delfines se drogan en grupo. Acorralan a un pez globo, animal extremadamente tóxico, lo golpetean con la aleta hasta que va liberando un poco de su toxina, la cual esnifan. La toxina del pez globo es 1200 veces más poderosa que el cianuro, pero ingerida en pequeñas cantidades produce un efecto estupefaciente. Párrafo aparte para los renos. Renos que ingieren la Amarita muscaria, una seta u hongo psicoactivo y venenoso. Los renos se comen el sombrero del hongo y empiezan a divagar libremente por el bosque, experimentando una sensación de vuelo libre. ¿A que no saben de dónde salió la historia de Papá Noel y los renos? Bueno, fue de un reno colocado. También hay una gran cantidad de animales que deciden colocarse, como dicen los españoles, empinando el codo. Los elefantes recorren más de 30 kilómetros en busca de la fruta fermentada y por ende alcohólica de la marula. Un estudio de la Universidad de Minnesota sostiene que los elefantes se embriagan a propósito y frecuentan el estado de alcoholismo cuando se encuentran en situaciones de estrés o de hacinamiento.
Los mosquitos, también otro ejemplo que va en busca de estas frutas fermentadas y alcoholizadas. Innumerables ejemplos hay en cuanto a animales que se colocan, que se drogan, que deciden alterar su estado consciente. Un aspecto más que interesante para analizar, para revisar un poco el comportamiento animal y la teoría evolutiva, pero también para comprender que los animales también quieren pasarla bien.